Hola mi gente, los saludo por acá desde Vancouver una vez más. Estamos en el sector de Fairview, entre Kitsilano y Mount Pleasant, en la ciudad de Vancouver, como les menciono, y lo pueden notar porque tenemos allá la ciudad de fondo, el downtown de Vancouver, cruzando el mar. Por acá nos bajamos al segundo escalafón de este parque que se llama Chalk Lift. Y les quiero comentar que el video del día de hoy no solamente para las personas que quieren venir a la ciudad de Vancouver, sino también para muchas personas que ya se encuentran acá y no han podido encontrar ese camino a la residencia permanente, a los documentos, a los papeles para poderse quedar acá sin preocupación alguna, y han estado estudiando programas uno que otro porque son económicos, pero a la final no les sirven ni para puntos, ni para experiencia, ni nada más allá que mantenerse acá como estudiantes. Entonces el video de hoy es dirigido a todas esas personas que están buscando un camino, tal vez no sencillo, pero un camino más preciso que les dé la oportunidad de sacar su residencia permanente y quedarse acá en la ciudad de Vancouver, pero no, ¿qué ciudad de Vancouver? Quedarse en Canadá. Y es que, como es bien sabido por todos y como podemos encontrar en millones de blogs y videos en internet, en todas las provincias y en el país en general hay ciertas carreras y profesiones que se consideran de alta demanda. Y es que generalmente a este tipo de profesiones y carreras se les da prioridad a nivel provincial en los programas de inmigración, como el PNP, más conocido como Provincial Nominee Program, programa de nominación provincial, e incluso a nivel federal se crean específicos pathways que le dan cierta prioridad en cuanto a inmigración a las personas que están en este tipo de profesiones. Por ejemplo, el programa más reciente que se me viene a la mente son las nuevas rondas de invitación del Express Entry. Como ustedes ya saben, y yo se lo socialicé en otros videos, existen tres programas, que es el Canadian Experience Class, el Federal Skilled Worker Program y el Federal Trades Program, bajo la categoría del Express Entry. Sin embargo, se están haciendo unas rondas de invitación denominadas o llamadas Category Based, y son unas rondas de invitación específicamente para personas que están en estas profesiones, en estos cargos, en estas carreras. Entonces, por ejemplo, hay una ronda de invitación Program Specific Base, en donde pueden invitar solamente arquitectos, en donde pueden invitar ingenieros industriales, en donde pueden invitar gente de la salud, y no invitan a nadie más. Entonces son rondas específicas de invitación a residencia permanente, pero solamente para las personas que están dentro de esas carreras y profesiones. ¿Y esto por qué lo hacen? Se preguntarán ustedes. Ellos colocan ahí Category Based, rondas de invitación, para cumplir unos objetivos económicos. Alias, necesitamos gente que venga a trabajar en esas carreras de alta demanda y para las que no tenemos gente que ocupe esos puestos. Esa es la traducción de Category Based towards a Economical Program Goal, o algo así. Algo así dice ahí en la página, yo les voy a dejar. Usted sabe que todos los links los encuentran en la descripción de este video. Qué pena hacerles la introducción de este video, pero es que me encantó esta vista. O sea, no me estoy moviendo, no les estoy mostrando nada nuevo, pero es que esta vista me encanta. Esto es Chalk Lift Park, me parece. Ahorita les dejo acá el aviso. Y esta vista es espectacular y casi nadie viene a este parque porque no es tan conocido. Ustedes no saben, pero a mí generalmente varias agencias, varios colleges, varias personas que venden programas de estudio me contactan para hacer o colaboraciones o promociones o para servir de host en algún video. Algunos son fáciles de aceptar, otros no son tan fáciles, porque finalmente yo considero que la responsabilidad de saber dónde estudiar y qué estudiar y en qué ciudad estudiar es de cada persona. Es a criterio de cada persona, de la investigación de cada persona y de lo que quiere cada persona. Es algo muy personal, y no porque yo les diga esta universidad o este programa es el indicado para estudiar, usted debe hacerlo. En cambio, sí, en este canal ustedes pueden encontrar recorridos de las universidades, o más bien testimonios o referencias o reviews, como lo quieran llamar, de personas que sí han estudiado en esos lugares o ciertos programas. Nos han contado sus ventajas, las desventajas y qué les ha gustado estudiar en estos lugares, como por ejemplo ustedes los han podido ver acá en este canal: Emily Carr, Simon Fraser, Capilano University, BCIT, entre otros. Mi experiencia en ILAC también se las compartí. Entonces, por eso no es tan fácil acceder a todas las agencias, acceder a todos los asesores educativos y acceder a todos los colleges que invitan a hacer un video, una colaboración o cualquier cosa, un post, una historia. No es tan sencillo como pareciera. Uno dice, no, pues de una. Vea, acá están los únicos que disfrutan de la vista del parque. Sin embargo, hace un par de semanas, gracias a una amiga en común, una persona me contactó de este college. Y ojo, antes de que ustedes se salgan de este video, les quiero compartir porque me pareció interesante hacer un video y compartírselos a ustedes, y que ustedes sepan de la existencia de este college y los programas que tienen, y por qué decidí finalmente hacer este video. Y acá son tres razones muy sencillas. El primero, o la primera, es el precio. El segundo
los programas que tienen y el tipo de programas que manejan, la estructura. Y el tercero, que estos programas son en carreras y profesiones de alta demanda que se necesitan acá y que, como les comenté al inicio del video, necesitan y les dan prioridad en pathways de migración. Pero para profundizar en cada una de esas cosas que les acabo de mencionar, en cada una de esas razones, qué mejor que dirigirnos al college. Primero que todo porque está lloviznando, de hecho por acá ya hay una gota en el lente, entonces para descampar. Segundo que todo, pues qué mejor que ir a ver el lugar, las instalaciones, los salones, que una de las personas que trabajen allí nos comparta acerca de los precios, si tienen alguna promoción, si tienen algún programa en demanda también, cómo funciona, cómo son los requisitos. Y lo tercero y más importante, qué mejor que tener un testimonio de una persona que ya estudió allá, que ha pasado por uno de estos programas, que se encuentra acá en la ciudad y que se encuentra en ese camino de trabajo, de experiencia laboral. Bueno, ella ya nos compartirá acerca de su proceso, en qué punto va y si le ha funcionado y si le parece conveniente o no estudiar en este college. Entonces, no siendo más, acá les dejo el nombre del parque, Chocolate Park. Me dirijo hacia allá, estamos entre Broadway y la Cuarta Avenida. El college queda sobre Broadway, yo no lo conozco, me dieron la dirección, vamos allá, nos encontramos con estas dos chicas y que nos socialicen y profundicemos acerca de esos temas que me parecen muy importantes. Me parece una gran oportunidad, una gran opción. Yo soy consciente de que subieron el precio para los estudiantes internacionales, el precio que hay que demostrar, el precio de manutención, pero bueno, son cosas que vamos a conversar y, como les digo, esto me llama la atención tanto por el tipo de programa como por el precio. No siendo más, vamos para allá y dejemos de mojarnos acá. Como pueden ver, entonces tenemos parada de bus aquí mismo y en el otro lado no la tengo a la vista, pero por acá debe estar. Esto es 1215 West Broadway, es este edificio que tenemos acá. No sé aún si todo es todo esto, si esta es la única sede o son varias, y si esto es el edificio o no. Vamos a encontrar a la persona que nos invitó para que nos socialice un poco acerca de muchas cosas, muchas preguntas que tenemos. Tercer piso, Gateway College. Vamos a ver. Ya llegamos por acá a Gateway College con la persona que nos invitó, nos hizo esta invitación. Preséntate, tu nombre, de dónde eres. Claro, mi nombre es Silvia, soy de México y pues aquí estoy trabajando en esta escuela que se llama Gateway College. ¿Cuál es tu puesto acá? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas con el college? A lo que me dedico es a darle como estas guías a los estudiantes, de presentarles todos los programas que tenemos para que ellos sepan cuáles son los mejores para ellos y pues con ellos puedan migrar aquí en Canadá. Silvia me realizó la invitación para venir a mostrarles este college, los programas que tienen acá, porque ellos quieren expandir al mercado latino, quieren que los latinos se enteren de los programas que tienen acá y de las posibilidades que pueden tener estudiando los programas de acá. Entonces, dicho lo anterior, ¿cuál es el público o cuáles son los estudiantes que más se vinculan acá al college? ¿De dónde son el mercado que más tienen? ¿De dónde es? Claro, actualmente todos los estudiantes que tenemos, la mayoría son de Asia, son de Filipinas, de China y también algunos de India y algunos de Sudamérica. Pero pues como bien lo dices, Julián, queremos como traerlos a los estudiantes de Latinoamérica pues para que puedan estar con nosotros. Exacto, entonces al final del video, como ustedes ya saben, vamos a tener el testimonio de una persona latina, una persona de Perú que estudió un programa con ustedes acá. ¿Ella es la única que estudió hasta el momento latinos con ustedes o hay más? Tenemos ella y otra chica más, que la otra persona es de Colombia. Y son las únicas dos personas de Latinoamérica que tenemos hasta el momento. Ok, entonces vamos a empezar a hacer así como el recorrido y vamos a charlar, pues para que ustedes se enteren de todos los programas que tienen acá. ¿En dónde estamos ubicados acá? Estamos sobre West Broadway, muy cerca de Falls Creek. De Falls Creek, estamos a 10 minutos de downtown, acá mismo al frente, como ustedes vieron al inicio del video, tenemos bus, parada de bus, para allá y para acá, para todo lado. Estamos muy cerca también del metro, bueno, del SkyTrain. Pregunta, ¿esta es la única sede? Sí, hasta el momento sí. Esta es la única sede, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Qué tipo de programas dan ustedes acá en Gateway? ¿Qué programas tienen? ¿A qué programas se pueden vincular la gente? Claro, mira, tenemos varios programas. Nuestro programa estrella es el que se llama Healthcare, porque con ese, como saben, pues el gobierno de Canadá está buscando que más migrantes vengan, porque la salud es prioridad aquí en Canadá, entonces ese es nuestro primero. Tenemos otro que es Business, otro que es de contabilidad y nómina, y otro que es de IT. Ok, ¿esos son todos los que tienen o esos...? O sea, yo sé que los estamos mencionando porque son los que, como tú bien dices, son los que están necesitando, son los que están en alta demanda, son los que les dan prioridad en procesos de migración, pero ¿tienen más programas acá? No, solo son los esos. Y bueno, claramente también tenemos uno que es de inglés, por personas que no tienen muy bien el idioma inglés, y eso es lo que utilizamos. La vista que tenemos acá.
Lo siento, pero es que esa vista me encantó. Listo, estamos acá en uno de los salones en los que supongo dan las clases. Tienen los laboratorios, que ya ustedes los están viendo ahí en imágenes. Y lo que tú mencionaste, el programa de inglés, para mejorar el inglés, eso me lleva a preguntarte qué requisitos ustedes piden, qué requisitos de admisión tienen para cada uno de estos programas. Centrándonos en los de alta demanda, que son el de salud, el de accounting y el de web developing. Claro, para eso sí necesitamos un nivel de inglés intermedio, porque pues obviamente sí necesitamos que las personas pues entiendan y se puedan comunicar fácilmente. Y además de ese requisito necesitamos solamente literal su pasaporte para saber que la persona es ella y que pues lo podemos como comprobar, y es todo. Ok, ¿y en el inglés ustedes que piden un examen IELTS o ustedes tienen su propio examen? Para accounting y IT, web development, nosotros tenemos nuestro propio examen, o sea, lo pueden hacer con nosotros, o si ellos quieren pueden hacer el IELTS, CELPIP, porque incluso el CELPIP está más fácil que el IELTS, entonces, y te sirve para la residencia, entonces pues pedimos alguno de esos, o TOEFL. Listo. Antes de hablar de los precios, que yo sé que ustedes es lo primero que van a querer saber, vamos a hablar cómo son las estructuras de estos programas, qué tan largos son, sé que algunos tienen componente co-op, cómo son las clases, son tantas semanas prácticas, tantas semanas académicas, ¿cómo funcionan estos programas? Claro, o sea, dependiendo del programa, ¿no? Por ejemplo, el de Healthcare, que es nuestro programa principal, son prácticamente 10 meses donde el estudiante puede estar aquí con nosotros, y ahí incluye todo. Es la teoría, que muchas veces la teoría nosotros le llamamos combinada. ¿Esto qué significa? Que muchas veces es aquí con nosotros, o también pueden hacerlo desde sus casas, ¿no? Entonces va dependiendo de la modalidad. Para el de IT, la duración es de 1 año, entonces también, y eso también, la parte la parte teórica es todo online, entonces también para estudiantes está súper bien. Y lo mismo para el de contabilidad. Mi pregunta, en la parte del co-op, ¿ustedes ayudan a los estudiantes a conseguir las ofertas? Lo pregunto y lo voy a decir acá, ustedes saben que es sin filtro. En muchos colleges, yo estudié marketing, por ejemplo, estudié business, y me dicen que me ayudan con mi co-op y me mandan correo semanal mandándome las ofertas, pero cuando voy a ver las ofertas es dishwasher, trabajando en una tienda, o sea, nada de lo que yo estudié. Ustedes tienen ese componente co-op, ayudan a los estudiantes, pero en realidad sí les envían ofertas que les funcionan para lo que estudian ellos. Claro, nosotros sí tenemos eso, pero solamente ahorita por el momento para el programa de Healthcare, porque ese es como el programa que llevamos haciendo muchísimos años, o sea, estamos de aquí desde el 86, entonces ya se pueden imaginar, y nosotros tenemos muchísimas como internships, como estas partes de colaboraciones con facilidades, hospitales, donde ahí sí les enviamos ese tipo de ofertas laborales. Para los otros dos programas, que son de IT y contabilidad, ahí estamos haciendo todo lo que podemos para ahorita estar, porque son los programas nuevos, empiezan el siguiente año, en septiembre, entonces ahí durante todo este tiempo que tenemos, que son 6-7 meses, estamos buscando esas empresas para realmente sí hacer eso que dice Julián, o sea, buscar las ofertas laborales correspondientes y no solamente enviarles cualquier oferta laboral, porque sabemos que, pues primero, eso es un engaño que nosotros no queremos hacer, y que pues nosotros también como migrantes, pues buscamos algo que esté relacionado a ese campo. De acuerdo, por eso lo preguntamos. Y la otra pregunta importante en ese aspecto es hasta dónde ustedes acompañan al estudiante, o sea, ustedes prácticamente que les ayudan con el co-op, y de ahí para allá ya es dependiendo del estudiante si buscan un sponsorship, ustedes más o menos asesoran, tienen alguna oficina de migración donde puedan los estudiantes consultar. Para el tema de healthcare, nosotros acompañamos al estudiante hasta el final, y también a eso nosotros tenemos como varias facilidades, hospitales, que ahí ofrecen el tema del sponsor o del MIA, entonces hasta ahí, hasta ese momento, nosotros soltamos al estudiante, ¿no? Solo que sí cabe mencionar que para esas ofertas laborales donde el estudiante busca el sponsor o el MIA, muchas veces puede ser en Metro Vancouver, o muchas veces puede ser en la isla de Vancouver, o en Kelowna, en pueblitos un poco más alejados que no están tan cerca de aquí. Totalmente cierto. Entonces, pues finalmente, si ustedes están interesados en quedarse acá, si tienen la oportunidad y no sea acá en Vancouver, pues eso ya depende de ustedes, ¿no? Y que cojan la oportunidad y que busquen la oportunidad también depende de ustedes. Solamente quería saber hasta dónde ustedes acompañaban y si les interesaba esa parte del estudiante. Ya veo que sí. Como les mencioné al inicio de este video, les dije que vamos a tener un testimonio de una persona que había estudiado acá uno de los programas acá en Gateway, y nos va a compartir algo acerca de su experiencia, de cómo fue estudiar acá, de las oportunidades y todo eso que hemos conversado a lo largo del video. Entonces, ella es Gabriela. Saluda por acá a todo el mundo. ¿Cómo están?
Cuéntanos cómo te llamas, de dónde eres y cuánto llevas acá en Canadá. Bueno, mi nombre es Gabriela, yo soy de Lima, de Perú, y ya llevo aquí en Canadá 1 año y 8 meses. Ok, entonces vamos a ir caminando como hacia uno de los salones donde ellos hacen las prácticas para que nos converses acerca de qué programa estudiaste acá. Sí, claro. Yo aquí estudié el programa de Healthcare Assistant. De hecho, es uno de los programas más demandados en este país. Y bueno, me tomé el atrevimiento y dije, ¿por qué no? Y me metí a estudiar. Y de hecho es un programa muy, muy lindo. Y me encantó desde el primer día, desde las clases, desde las prácticas y hoy en día que ya estoy trabajando. Entonces sí, es algo que me motivó, o sea, me gustó mucho, ¿no? Para hacer Care Aid aquí en Canadá y trabajar en el sector de salud. Entonces el programa se llama Healthcare, como ya los comentamos acá en este video. El que tú escogiste fue Healthcare Program, Healthcare Aid Assistant. Healthcare Assistant Program. Assistant Program with Co-op. Ya vamos a profundizar acerca de eso, solo les quiero mostrar acá el salón en el que nos encontramos. Este es un salón en donde pues supongo harán todas las prácticas de lo que estudian durante el programa. El laboratorio. Nos vamos a acomodar y vamos a conversar a profundidad acerca de tu experiencia y lo que nos quieras compartir para este video y para la gente que quiere estudiar acá o está buscando sumergirse en este mundo de la salud. Compártenos acerca de cómo llegaste acá a Gateway, cómo te enteraste de los programas que ellos tienen aquí. Yo cuando llegué acá a Canadá estaba en un programa de business y ya casi terminando el programa, iniciando el co-op. Y me di cuenta de que si uno estaba viniendo a buscar quedarse aquí en Canadá, establecerse o al menos empezar, me di cuenta mucho de que en el tema del sector de salud está muy escaso y el cual demandaba mucha gente porque pues al momento de que yo buscaba trabajo, ya sea trabajar en restaurantes, en hoteles, siempre veía algún anuncio de Care Aid, acompañante, cosas por el estilo. Entonces me puse a averiguar más del programa, hablé más con mi familia porque tengo una familiar que está un poquito metida en el área de salud y llegando con información y todo nos dimos cuenta de que sí, efectivamente es algo que Canadá hoy en día está buscando demasiado y el tema de remuneración también es muy bueno, o sea, no te pagan el sueldo mínimo, va un poco más allá. Entonces averigüé mucho de los colleges que ofrecían. Y bueno, llegué con que Gateway estaba ofreciendo este programa. Es un programa corto de por sí, no toma tanto tiempo, pero sí me gustó mucho el tema de la malla curricular, de averiguar los cursos que tomaban, que daban, vi videos, investigué un poquito más acerca de la profesión, de qué trataba. Y dije, no, pues, o sea, a intentarlo, no es algo que no me impida hacerlo. Exacto. Y es por ello que inicié. Okay. Y cuando tuviste como investigaste dónde podías estudiar, ¿viste muchos programas en muchos colleges? ¿Por qué te inclinaste por Gateway? ¿Precio, facilidad, requisitos? Sí, habían otros colleges que te daban, pero por el tema de precio, por el tema de flexibilidad, sobre todo en temas de horarios, porque pues quien está aquí en Canadá sabe que la vida es poco cara y tienes que estar ahí 24/7. Y pues me gustó mucho de que su programa se adaptaba con mi disponibilidad de tiempo. Y lo mejor de todo es que no requerían de que tengas que ir presencialmente a las clases teóricas, eso lo podrías tomar online. Ok, entonces hablemos un poquito más acerca de la modalidad. Tú dices que se ajustaba a tus horarios, ¿en qué horarios estudiabas? ¿Cómo era la intensidad horaria durante la semana? Básicamente lo que esta escuela brinda es, tienes clases con una profesora, cada 2 semanas, que es virtual de 1 hora, usualmente es en las tardes, porque lo bueno es que la escuela entiende que la mayoría de estudiantes trabajan tanto en las mañanas como en los shifts de noches. Entonces se adapta un horario que es razonable para todos y 1 horita de tu tiempo donde ves todo lo que aprendes en clase. Para ello tú también tienes un self-study, tienes un libro, te dan implementos para que ellos te dicen, ¿no? Durante la semana tienes que leer capítulos tales días, tantas horas dedícale, te dejan tareas y bueno, ya tú te adaptas en tu tiempo, ¿no? Ellos no te dicen tarea que la tienes que hacer a las 3 de la tarde, ¿no? Tú en base a tu flexibilidad lo haces y con tal de que cumplas con enviar tus trabajos, pues no hay ningún problema. La escuela entiende bastante al alumno en ese aspecto, cosa que me gustó mucho, porque pues, como vuelvo a repetir, a veces uno está tan ocupado que se enfoca más en el trabajo por tener que pagar una cuenta o una renta o algo, que a veces un poquito de lado los estudios, pero no, la escuela te apoya bastante en ellos y incluso tienes algún retraso en llegar tarde a la clase, un mensaje, un correo y los profesores te entienden bastante. Ok, y entonces durante la semana,
¿Qué días tú venías y en qué horarios más o menos? Los primeros cursos, que son de 4 meses o 5 meses, si no me equivoco, es netamente online. Ya cuando acabas el tema teórico, ahí sí te toca venir lo que es la práctica, que es el laboratorio, que es donde estamos, donde tú ya practicas simulando que estás con un paciente o un residente. Y para ello, la escuela te informa y obviamente con anticipación, un mes antes te dice, esos son los días que tú vas a venir a la escuela, para que tú puedas adaptar con tu trabajo y puedan cambiar las fechas de shifts que puedas tener. Lo bueno es que no te piden que vengas todos los días, te piden que vengas 3 veces a la semana. Okay. Entonces, pues tienes los otros días libres, ¿no? Y es a venir, practicar, te enseñan todo más con la práctica. ¿Cuál es la duración de este programa en específico que tú escogiste? Es de 7 meses en total. En total, incluyendo el co-op. Incluyendo el co-op. Entiendo, por lo que investigué y hablé anteriormente con Silvia, que este programa no da, pues por ser un college privado, no da Post-Graduation Work Permit, pero te da el componente de co-op y te apoya. Entonces me gustaría que me comentaras un poco más acerca de cómo fue conseguir esa práctica laboral en esta área. Bueno, al ser una escuela que está dedicada también al rubro de salud, que uno de sus programas se enfoca, para el tema de las prácticas, la escuela sí se va a encargar de buscar un facility del cual acepten alumnos. ¿Por qué? Porque tiene una regulación, tanto la escuela con el facility. Entonces, en temas del co-op de prácticas, la escuela te va a brindar el tipo, a dónde vas a ir. Ellos te seleccionan. Incluso lo bueno es de que no hay muchos facilities que acepten alumnos, por lo que complica la locación. Okay. Acá lo bueno de Vancouver es que hay transporte público, pero si te toca un facility que tienes que irte 6 de la mañana a Coquitlam, es un poco complicado. Entonces, la escuela lo que hace es busca facilities en base también al grupo de estudiantes que somos y nuestras locaciones. Si yo vivo en Burnaby, me van a buscar un facility cerca donde vivo para que no se me complique tanto el tema de trabajo. Entonces yo fui designada para irme a trabajar a Point Grey, que es un facility long term, y ahí estuve trabajando. Y ahorita ya estoy en la segunda etapa de mi co-op, que es el Assisted Living, que está a 15 minutos en bus desde mi casa. Entonces lo bueno también es que ven mucho el tema de direcciones, tratan de escoger los mejores lugares para que el alumno pueda practicar. Porque en el facility de Point Grey, averigüé y tengo entendido que es uno de los mejores y más completos de la ciudad, porque cuenta con equipos últimos para trabajar con residentes, nueva tecnología, y es algo que para hacer Care 8 y estar al tanto de todo eso aprendes un montón. Está súper a tope. Tengo entendido que en estos programas de salud, mucha gente que viene del exterior ya con el estudio, por ejemplo, si tú hubieras estudiado esto en Perú, si hubieras llegado con eso, te hubiera tocado homologar, hacer las certificaciones, es todo un proceso, no puedes llegar a ejercer. Sí. Entonces lo mejor es estudiarlo acá directamente. Pero tengo una duda acerca de los certificados y todas esas cosas. Estando en el college o estando en tu co-op, tú obtienes esa tarjeta para poder trabajar en salud. Okay. Esas certificaciones. A ver. Para que uno pueda ejercer el puesto de Care 8, tiene que tener el BC Care 8 Registry Number, que es una licencia, un número de licencia. Eso te lo van a dar siempre y cuando la persona se terminado graduándose. Sí. Ahora, como nosotros estamos con co-op, la escuela hace un contrato con el facility que a nosotros nos permiten trabajar como estudiantes, y hay ciertos parámetros que tenemos que hacer en el facility. Me gusta mucho el tema del facility porque el staff que trabaja ahí sabe que somos estudiantes. Hay cosas que sí no podemos hacer por seguridad, tanto del residente, que es el primordial, como nosotros también. Pero ayuda tanto en el tema de que ves muchos casos. Entonces, sí, como estudiantes sí podemos trabajar, pero se maneja entre la escuela y el facility del trabajo de co-op. Ahora, si una persona ya está buscando trabajo, hay trabajos donde te permiten, que es companionship. Básicamente, lo que yo he estado trabajando también hace muchos meses atrás, es que hay empresas de que te contratan para que vayas solamente a asistir a la persona. Tú no tienes que hacer nada médico. Vas a estar a su lado, haces compañía. Si quiere, no sé, la persona está con demencia, por así decirlo, y necesita que alguien le ayude con el desayuno a prepararle. Cosas muy básicas, vas y les ayudas. O vas donde, si están en un facility, tú vas, estás con ellos, le haces compañía básicamente, ¿no? Y también por eso te pagan como un Care 8. Ok, súper. Otra pregunta que tenía, hablando ya acerca de, bueno, ya me dices que tienes el certificado, la licencia, estas cosas, el registro. Una vez se termina el co-op,
muchas de las personas que van a ver este video están interesadas en quedarse, en aplicar a residencia. Sé que hay muchos programas de migración, muchos pathways que le dan prioridad al tema de la salud, pero hay que tener una experiencia y toda esta cosa. Entonces, una vez se finaliza el co-op, el college, por ser privado, no nos puede dar el Post-Graduation Work Permit. ¿Cómo extenderías tú, o en tu caso, o cómo le recomendarías a las personas que estén acá que pueden extender y continuar en este tema de la salud para obtener la experiencia para luego la residencia? Ok, perfecto. Bueno, el resumen que iba a decir es el mejor pathway aquí en Canadá hoy en día es el tema de salud. Sí. Ahora, hay bastante trabajo, como dije, hay mucha demanda, o sea, trabajo no te va a faltar aquí. En el tema de buscar la residencia es paso por paso. Ahora, si bien es cierto, la escuela no te brinda el Postgraduate Work Permit, y hay muchos estudiantes, que son mis amigos hoy en día, que la escuela también ofrece lo que es un permiso de trabajo co-op con ciertos facilities, pero que están fuera de la ciudad de Vancouver. Por ejemplo, tengo entendido que hay un co-op ahora que es en Kelowna, que es con un facility, que este facility tiene 20 cupos disponibles con LMIA aprobados. Entonces, la escuela lanzó su promoción y muchos compañeros míos, porque la mayoría de mis compañeros son de Filipinas, de Corea, de China, pero básicamente Filipinas, con que estaban ya con el tiempo límite para ya irse a sus países. Sí, ya les tocaba. Ya la escuela lanzó esto porque la escuela también siempre te envía correos con una lista de trabajos. O sea, te dice anuncio que ven, anuncio que averigüen. Y trabajos que son en lo que estudias. Ajá, y te dicen, ¿no? Empresa tal tiene puestos disponibles para hacer Care Aid y te dicen, ¿ofrecen el MA o no ofrecen el MA? Entonces tú ya vas y atacas a la empresa, ¿no? Sí. Entonces, la escuela contactó a ese facility. Este facility le dijo que necesitaban alumnos, trabajadores, y que sí cuenta con la oportunidad de ofrecerles un LMA. Y los que saben, un LMA es también un gran paso para obtener la residencia aquí. Sí. Entonces ya hay varios que se han inscrito y ya están en la espera de su proceso de respuesta de su Work Permit para iniciar a trabajar con ellos y ya. Está súper bien. Obviamente es claro y debemos mencionarlo que depende mucho de la persona que se busque las oportunidades, que vaya a los empleadores que ofrecen el sponsorship y se vendan y pues cojan el puesto. Lo que tú dices, vas y atacas la oportunidad. Exacto, eso es algo que es básico y algo que aprendí aquí, y es como sentado no te va a llegar la oferta laboral. Aquí, como al igual que todos, esto es una ciudad de muchos estudiantes, entonces acá hay una competencia. Sí. Y tú tienes que destacarte, estar ahí y demostrar que realmente tú mereces que te digan, ok, quédate con nosotros 2 años. Pero eso sí, o sea, lo bueno es que hay harta oferta laboral, tanto en los hospitales como en los facilities, en todo. Y mientras tú vayas, apliques y digas cuál es tu situación, porque ellos te preguntan, te pueden ayudar y todo lo demás. Entonces, que sí. Y más que sobre todo, una vez que termines con tu licencia, pues puedes migrar a otra parte que no sea Vancouver, es que es muy cara esta ciudad. Sí, eso, exacto, lo que les mencioné al inicio de este video, la salud es en todo el país, ¿no? Exacto. Cualquier provincia, cualquier ciudad. Me dijiste fuera de cámara que ya estás próxima a terminar tu co-op. Sí, ya. ¿Qué vas a hacer tú después? Ya como por chismosear. Sí, yo ya en 4 días termino el programa, estoy muy feliz, ya voy a tener mi licencia. Yo para esto trabajo para una empresa, la cual ahorita estoy en stand-by, no estoy trabajando, pero ya están esperando que tenga mi número de registro, porque me han dicho de que una vez que tenga eso, me quieren mandar a un nursing home para trabajar con ellos. Sí. Y a la par, también estoy enviando currículums para ver qué hay en el mercado. Y había una empresa que requería de personal de Care Aid que hable español. Que no hay Care Aids latinos, por favor. Sí, entonces, obviamente, fui directo, le dije yo el español, ya pronto voy a graduarme, y me dijeron, ok, una entrevista. Obviamente, por el momento no pude asistir a la entrevista, les expliqué mi situación, que no puedo trabajar ahorita porque estoy trabajando con mis prácticas, que soy full time. Y me contestaron diciéndome que para la primera semana de enero, por favor, me van a enviar una fecha para pasar una entrevista física, y que realmente quieren contratarme. Entonces la oportunidad está ahí, estoy esperando que sea enero para ver qué tal es la oferta laboral y ya, pero de que hay ofertas ya las tengo. Bueno, nada, excelente, eso era como todo lo que queríamos saber de parte tuya. Muchas gracias por tu tiempo, por la disposición, y no sé si tú quieras cerrar, decir algo más, alguna recomendación extra, no sé. Sí, arriésguense, traten de averiguar si este programa les gusta. Yo personalmente, mi background en Perú fue administrador en turismo. Yo jamás imaginé que iba a estar estudiando ser Care Aid,
pero no me arrepiento en realidad, es una experiencia hermosa la que estoy viviendo y sobre todo porque lo que siempre digo a las personas que yo conozco es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y yo digo el ayudar a personas mayores. Pienso en mi mamá en algún día, va a envejecer y ya sé cómo debo cuidarla y muchas cosas más, y sobre todo que eso te ayuda a desenvolver mucho tu empatía con las personas. Entonces es una gratificación bonita cuando estás trabajando y la persona enferma o no enferma te diga muchas gracias por todo tu trabajo, y es como que te llena el corazoncito y sales diciendo, Dios, o sea, pues sí, ¿no? Es que lindo es ayudar. Entonces, Sí, nada, si están verdad. interesados, averigüen un poco del programa. Yo les recomiendo, pagan muy bien, o sea, no vas a estar ganando el mínimo, vas a ganar de 20 para arriba, pero nada, así que si están pensando, decídanse, esta escuela ayuda un montón. En el tema de estudiantes, tienen su sección de latinos aquí, entonces sí, te da todas las herramientas. Dale, muchas gracias. Listo. Ahora sí charlemos acerca de los precios Ok. de los programas. Claro, pues mira, o sea, van dependiendo de qué programa elijas. Mayormente los programas van como de $7,000 canadienses a los $16,000. Entonces, y normalmente nosotros siempre tratamos de tener promociones para los estudiantes porque sabemos que si tú estás desde tu país migrante, o sea, si nosotros te mencionamos los precios, vas a decir, oye, esto es muy caro, no lo puedo pagar, ¿no? Pero por esa razón nosotros estamos como y mayormente ahorita que queremos entrar en el mercado latino, estamos buscando tener estas promociones para que pues se les haga más fácil. ¿Cómo funciona el pago? ¿Tenemos que pagar todo de una? ¿Hay opciones de financiamiento? Claro. ¿Por semestre? Actualmente como está funcionando es el estudiante tiene que pagar en un inicio para que se le dé como su carta para que pueda venir a Canadá, $3,000. Pero igual, depende del caso, ¿no? Hay muchos estudiantes que me dicen, ¿sabes qué, Silvia? Yo no tengo $3,000 ahorita, te puedo pagar, no sé, $2,000 o $1,500, entonces, o sea, ya llegamos a un acuerdo, la respuesta es sí, y de ahí pues vamos haciendo como el pago cada mes lo pueden ir, ya cuando vengan a Canadá, cada mes que estén aquí lo pueden ir pagando, y pues depende, ¿no? Del fee que es el que queda restante. Y normalmente lo que se trata de hacer es que el estudiante lo pague durante los primeros 4 meses que está aquí. Ok, entonces la respuesta es sí hay opciones, pueden conversar con Silvia o con la persona que los esté asesorando y les va a colaborar en ese aspecto, en ese sentido. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden llegar a ti? ¿Cómo pueden agendar una cita, una consulta? College. Pues si quieren les puedo dejar mi mail para que ahí me contacten, y hay cualquier duda que tengan pues me dicen. Mi mail es silvia@gwcollege.ca. Acá lo vamos a dejar por aquí en imagen y abajo en la descripción para que solamente le den clic y vayan y le escriban. Claro, igual si no, otra forma es que pues nos pueden contratar por nuestras redes sociales y ustedes nada más ahí ponen que quieren como más información, y justamente por lo que estamos haciendo es pues para conservar como esta promoción para ustedes. Pueden dar como el código de promoción con el nombre de El Fuliman, el canal que están mirando en este Claro. momento. Y ya con eso pues ya nosotros sabemos, bueno, en este caso sería yo quien los va a ayudar, los va a atender. Entonces pues ahí les puedo ayudar con toda la información y cuáles serían los siguientes pasos. Ok, bueno, muchas gracias. Ya saben, acá hay una buena promoción, acá hay buenos programas. Es un camino un poquito más estructurado hacia la residencia si ustedes se quieren quedar, y hacia un trabajo de alta demanda, como lo llaman acá en Canadá y en todas las provincias. No sé si quieres agregar algo más, algo que se nos haya pasado, algo que no hayamos mencionado. Claro, ahí también hay algo muy importante que quiero mencionarles, que Sí. es, ustedes me dirán, oye, pero estoy muy preocupado porque no tengo el nivel de inglés necesario, o sea, yo no tengo el nivel intermedio de inglés que me piden, ¿no? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Como ustedes saben, si ustedes vienen a Canadá a estudiar inglés, no pueden trabajar. Y los programas que solamente se dedican para estudiar inglés son súper caros, o sea, te los miden por semana y pues son como de $300 canadienses, Sí, 200, más o menos algo la así. semana. Entonces, aquí con nosotros tenemos un programa que, gracias al nombre del programa, que se llama Healthcare Assistant and Communication Year 1, tiene una duración de aproximadamente 1 año, y este es el único programa que hasta el momento yo sé donde puedes trabajar y estudiar inglés al mismo tiempo. Ok, bueno, sí hay varios programas, como tú lo mencionas. Yo pues básicamente me vine con un programa así. Ustedes ya lo conocen la historia, conocen los videos. Pero lo bueno de este programa con ellos es que va a ser el inglés que van a estudiar ahí, van a mejorar su inglés, pero el inglés también va a ser muy técnico.
apuntándole hacia el siguiente programa, que es Healthcare. Entonces como que van a empezar a aprender todo el lenguaje en inglés del programa que van a estudiar más adelante. Entonces por eso es muy bueno que lo hagan directamente con ellos, si es que su nivel es muy básico o un poco muy bajo. Sí, correcto. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, mi gente, ahí lo tuvieron. Ya me encuentro acá saliendo de Gateway College. Me dirijo hacia mi vehículo. Pero bueno, ahí lo tuvieron, se cumplió el cometido. Les quería comunicar acerca de esta oportunidad, de este college, de esta carrera. Yo sé que hay mucha gente, porque los conozco, porque estamos creando comunidad acá, que se encuentra estudiando programas todo el tiempo que no les sirven, porque los que sí sirven son muy costosos. Los públicos, los que dan Post-Graduation Work Permit, son demasiado costosos, que uno no los puede pagar ni incluso estando acá, o se endeuda demasiado. Y los baratos, digámoslo así, de college privados, algunos en las carreras que lastimosamente nos gustan, pues no puede que no funcionen mucho. Entonces para estos programas de salud, de IT, de accounting, para hacer tema de taxes y todo eso, eso es súper bueno. Como les mencioné al inicio del video, les dan prioridad en los programas de migración. Hay mucho trabajo, como ya escucharon el testimonio de nuestra amiga Gaby, y no van a tener ningún inconveniente. Para estos programas no tienen que tener background específico en esas carreras. O sea, si ustedes están acá como yo, que estudié marketing o estudié cine y definitivamente no pudieron encontrar un sponsor, una oferta laboral en esas áreas, pero se quieren quedar acá y no les importa, pueden hacer ese cambio de carrera. O si definitivamente les gustan, pueden hacer ese cambio de carrera. Este Healthcare por mi pronunciación. Este Healthcare Program, yo creo que ustedes tienen la duda y se lo deben estar preguntando: ¿para qué sirve? Si es ser un enfermero, si no es ser un enfermero, si es ser un paramédico, si no es ser un paramédico. Este Healthcare Program es como la base de todas esas otras carreras. Es la base con lo que ustedes pueden iniciar, sumergirse en este mundo, y ya después van a poder, a medida que van trabajando, van resolviendo su situación migratoria, pues ya van a poder enfocarse en lo que quieren dentro del tema de salud, si es que les gusta o no. Me pareció muy llamativo estas 3 carreras que están en demanda, sobre todo la de salud, para ustedes, para los que realmente se quieren quedar acá y están buscando un camino un poquito más certero, más concreto. Ahí les dejo el video, mi gente. Aprovechen la promoción que nos van a dar a nosotros con mi nombre. Cuando los contacten del mi nombre, yo no estoy ganando comisión de nada ahí. Simplemente pues es una oportunidad para ustedes. Los dejo, un abrazo, nos vemos en el próximo video. Estén por ahí pendientes, conectados acá al canal. Este barrio me gusta. Chao pues.